qué emociones está experimentando, ¿no? Y va a tratar de ofrecer a la persona herramientas para que pueda desarrollarse de forma integral, ¿no? En cualquier área. Entonces, un abordaje con esa mirada más amigable de la tartamudez y que sea capaz de ver a la persona de forma completa, siempre va a tener resultados, ¿no? Entonces, en una intervención para tartamudez, el objetivo no es eliminar la tartamudez, ¿no? Porque la tartamudez es una condición, entonces es algo que va a acompañar a la persona, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar mucho en la aceptación. Entonces, aquellos terapeutas que no están actualizados o que desconocen de esto, pues solamente van a buscar fluidez en la persona y eso no va a ayudar, ¿no? En su calidad de vida ni en su desenvolvimiento social. ¿No? Hay que tener, digamos, tener un panorama más integral y abordar varias áreas para poder tener resultados, ¿no? En el abordaje. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Marco. Buenas noches. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuán probable es que una persona no logre superar su tartamudez en la adolescencia y qué condiciones tendría que cumplir para que esto pase? ¿Mm? Ok. Entonces, bueno, hay que partir con esto que les mencionaba, ¿no? Que la tartamudez es una condición. Entonces, cuando se habla de superar, podríamos decir entre comillas, o sea, lo que se va a superar, por así decirlo, son esas barreras en la comunicación, ¿no? No se va a dejar de tartamudear, ¿no? O sea, la tartamudez va a acompañar al adolescente, va a acompañar al adulto, ¿ya? Pero lo que sí se va a trabajar, digamos, es ayudar a que el adolescente pueda tener una comunicación más efectiva, ¿no? Por ejemplo, si es un adolescente que ya no quiere participar en clase, que evita situaciones sociales, ¿no? O sea, se ve afectada su desenvolvimiento. Un objetivo dentro de la terapia sería que el adolescente pueda lograr involucrarse en diferentes actividades sociales, que pueda hablar de forma libre, ¿no? Sin sentir ese miedo, ese temor, ¿no? Porque a veces sucede que como adolescentes regulan mucho lo que dicen, ¿no? Entonces prefieren decir poquito para evitar tartamudear, ¿no? Y no dicen en realidad lo que les gustaría, ¿no? Entonces, hay situaciones tan comunes, por ejemplo, a veces ellos evitan mandar audios, ¿no? Y prefieren solamente escribir, ¿no? Porque en un audio pues pueden tener momentos de tartamudez o evitan hacer llamadas, ¿no? O incluso, ¿no? Pueden ir a la tienda y tal vez quieren, no sé, comprar una Coca-Cola y en ese momento tienen un bloqueo o justamente hay las palabras con K les pueden ser muy difíciles porque les generan mayor momentos de tensión. Hay algunas personas, no todas. Entonces evitan esa palabra que ellos piensan que va a generarles mayor dificultad al momento de hablar. Entonces, digamos que este adolescente quiere comprarse una Coca-Cola y por evitar ese momento de tartamudez, termina pidiendo otra gaseosa, no la que en realidad le gustaría, ¿no? O este adolescente que está en la combi, ¿no? Y tiene que decir baja, y justo en ese momento tiene un bloqueo y la palabra no sale, ¿no? Entonces la frustración de no poder hablar y tener que esperar varias cuadras a que alguien baje y él tener que ir detrás, ¿no? Entonces, son justamente situaciones que para los que no tartamudeamos tal vez nos puede parecer tan común, pero para los que tartamudean son situaciones que pueden ser muy retadoras, ¿no? Entonces, superar la tartamudez, entre comillas, sería poder aprender a convivir con esta condición. Que el adolescente no solo se centre en su habla, ¿no? Sino que se pueda ver de forma global, que también sí, la tartamudez es una característica diferente en su forma de hablar, pero ese adolescente también tiene otras características que también necesita mirar, que también necesita fortalecer, ¿no? Entonces hay que ayudar a que el adolescente expanda su mirada sobre sí mismo, ¿no? Ya que es una edad pues también un poco difícil, ¿no? Porque es también todo este proceso de desarrollar su identidad y todo ello, pero entonces básicamente podemos ver que una terapia en un adolescente está siendo efectiva cuando vemos mayor seguridad en él, eh, mayor aceptación en sí mismo, en su forma de hablar, en su forma de comunicarse.
De esta manera, podemos decir que está superando. Más que superar, es como ir aceptando, ¿no?, a la tartamudez, ¿no? Como parte de él, ¿no?, que lo puede acompañar y él puede tener una postura, ¿no? O bien dejo que esta compañera pueda ser una compañera, ¿no? Una compañera de vida, o pueda ser un enemigo que me va a limitar, ¿no? Entonces es mejor tener esa otra mirada, ¿no? Como que va a estar ahí, pero yo puedo seguir haciendo muchas actividades, puedo seguir planteándome metas, ¿no? Gracias. Le agradezco la aclaración y ahora le paso con mi compañero Fabricio. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que un tartamudo toma para encubrir su condición? ¿Y qué tan peligroso puede ser esto para su desarrollo, tanto social, psicológico y tal vez a nivel de confianza, como usted me explicó? Claro, sí. Digamos que hay, no todas las personas con tartamudez, pero la gran mayoría que tiene experiencias negativas en su comunicación hacen lo que tú mencionas, ¿no? Intentan buscar estrategias para ocultar sus momentos de tartamudez. Y algo muy común que ellos hacen es buscar sinónimos, ¿no? Hay algunas personas que logran identificar que hay algunos sonidos o palabras específicas en las que tartamudean más. Entonces, ellos prefieren cambiar la palabra, ¿no? Tal vez alguno tartamudea mucho en la palabra carro, ¿no? Entonces, en vez de decir, ay, me gustaría comprarme un carro, porque saben que van a tartamudear en esa palabra, prefieren decir, me gustaría comprarme un auto, ¿no? Y cambian la palabra, ¿no? Entonces, pero vemos que en la vida real uno no puede siempre estar buscando sinónimos a todo lo que vas a decir, y eso les genera pues mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Se limitan muchísimo en lo que tienen que decir. Entonces, algo que ellos utilizan pues es esto de buscar sinónimos, a veces también de dar respuestas muy cortas, ¿no? Evitan pues explayarse en algo, entonces dan respuestas muy cortas para evitar tartamudear. Eh, Otra cosa que también pueden hacer en el peor de los casos es dejar de hablar, ¿no? Pueden evitar hablar, entonces eso ya digamos en el peor de los casos, ¿no? Pero básicamente utilizan muchos sinónimos, evitan esas palabras o la situación, ¿no?, que temida, ¿no? Tal vez si tienen una exposición en el colegio o en la universidad, prefieren evitar esa situación. Entonces pueden fingir que están enfermos o incluso, ¿no? Hay algunos casos de adolescentes, por ejemplo, que cuando el profesor los llama para exponer, ellos dicen, no sé, no quiero, ¿no? Prefieren tener tal vez esta postura y como que los compañeros lo escuchen y digan, wow, ¿no? Mira cómo le está enfrentando al profesor, pero no es eso, ¿no? Sino que prefieren tener esa máscara, ¿no? Pero en el fondo es ese miedo de pararse delante del salón y exponer y tener estos momentos de tartamudez, que sus compañeros por ahí se burlen, ¿no? O ocurre alguna situación tal vez incómoda para ellos, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones que les menciono, de cambiar, de usar sinónimos, de cambiar palabras, de evitar situaciones, ¿no? Pueden generar mucho conflicto en ellos, ¿no? Como les mencionaba el ejemplo anterior, ¿no? Incluso de a veces no pedir la comida que en realidad les guste, ¿no? Y pedir algo que les es más fácil decir, ¿no? Eh, Situaciones que yo he escuchado muchos testimonios a veces de chicos que les gusta una chica, ¿no? Por ejemplo, que se llame Carolina, ¿no? Pero saben que ese sonido les es difícil. Entonces prefieren desenamorarse de la chica y buscar a alguien que tal vez tenga un nombre más fácil de decir, ¿no? Y pasa, ¿no? Y sucede. Entonces puede llegar a limitar mucho a la persona si es que no está llevando un acompañamiento adecuado y si la persona desconoce lo que le está pasando. Entonces hay muchos chicos que se sienten muy culpables, ¿no? No entienden qué les está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando ellos realmente conocen qué les está pasando, tienen mayor información, van entendiendo y van teniendo también otras posturas y van comprendiendo que lo importante es poder enfrentar esas situaciones temidas, esas palabras temidas, ¿no? En la medida que ellos enfrenten, su seguridad y su confianza va a aumentar.
Muchas gracias por su respuesta, muy detallada, por cierto, muchas gracias. Como última pregunta le doy paso a mi compañero Miguel. Buenas noches. Eh, Mi pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre la tartamudez y el rendimiento académico en estudiantes peruanos? Muy buena pregunta, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente educativo, algo que se valora mucho es el tema de la velocidad, ¿no? Cuando el profesor lanza una pregunta, ¿no? Y el primero que responda es como que es visto como el más inteligente, ¿no? El más hábil, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener en cuenta que en la tartamudez, la persona con tartamudez requiere un poquito más de tiempo. Menciono esto porque aquí se genera un mito en el ambiente educativo, ¿no? A veces piensan los profesores que como el adolescente o estudiante con tartamudez no responde de forma inmediata, piensan que no saben la respuesta. Entonces, eso es un mito, por ejemplo, ¿no? Pensar de que la tartamudez tenga alguna relación con la inteligencia, ¿no? Que las personas con tartamudez sean menos inteligentes, sean menos hábiles académicamente. Ese es un mito. ¿Sí? Incluso hay estudios que han intentado hacer esta relación, ¿no? Entre la tartamudez y la inteligencia y no existe ninguna relación. Entonces la tartamudez no afecta la inteligencia, no afecta las habilidades, ¿no? Académicas. Lo que sí puede pasar es que el estudiante, al no saber qué le pasa o al tener una experiencia muy negativa en torno a la tartamudez, limita su participación académica, ¿no? Entonces, en cualquier contexto, especialmente en el tema académico, pues estamos hablando constantemente, ¿no? Hay exposiciones orales, participaciones orales, ¿no? Hay presentaciones, entonces constantemente también nos evalúan de forma oral. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Por eso es que es importante que los docentes conozcan también de la tartamudez y puedan ofrecerle a ese estudiante un poco más de tiempo, ¿no? Para poder esperar sus respuestas. No es que el estudiante con tartamudez no sepa la respuesta, sino que en ese momento puede tener un bloqueo y cuando una persona con tartamudez experimente un bloqueo, literalmente no hay salida de voz en ese momento. Es como que se quedara sin voz. Entonces hay que esperar un poquito y luego lo va a decir, ¿no? Entonces es básico esta recomendación, que en el ambiente educativo se tenga en cuenta eso, ¿no? Para justamente evitar que el ambiente educativo se convierta en una experiencia negativa, ¿no? Y ellos mismos se limiten en sus participaciones orales o afecte el tema académico. Entonces, podría, como les menciono, podría afectar sí el rendimiento académico, pero básicamente porque no hay un manejo adecuado, ¿no? O un acompañamiento adecuado por parte de los docentes o el mismo estudiante o la familia también, ¿no? Que tal vez desconocen de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por señorita Nadia, por su participación. Estas ya serían todas las preguntas. Por cuestión de horario vamos a dejarlo hasta aquí. De verdad, en todo mi grupo apreciamos mucho su cooperación